Ok, vamos a aplicar un ejemplo sencillo de un sistema mecánico lineal para poder aplicar todas las metodologías que nosotros hemos usado en este tipo de sistemas. Entonces imaginémonos que nosotros estamos modelando una masa M que se encuentra conectada a una pared rígida con un resorte con una constante K y un amortiguador con una constante B. Acá. Y que se le está aplicando una fuerza en este sentido, F, y que por lo tanto el desplazamiento de este amortiguador se da en esta dirección. Ese desplazamiento el libro lo maneja como Y, yo lo voy a manejar como R, porque usualmente Y es utilizado para presentar las salidas de un sistema. ¿Ok? Entonces voy a manejarlo como R nada más para que sepan. Entonces nosotros sabemos que si tenemos la salida, que es esta fuerza de acá, este desplazamiento R, vamos a tener dos fuerzas que se oponen al desplazamiento de este sistema. Una fuerza que va a ser K por R y otra fuerza que va a ser B por R punto, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos modelar este sistema, sabemos que trabajando con las leyes de Newton, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, que sería R doble punto. Aquí como estamos trabajando con un sistema que se desplaza en una única dimensión, no vamos a utilizar el término vector. Perdón por eso, les aseguro que no es COVID y si fuera COVID igual no se transmite por YouTube. Muy bien, entonces nosotros tenemos que en este caso la sumatoria de fuerzas sería primero la fuerza F, ¿verdad? Que está aplicándose en este sentido y después de eso las dos otras fuerzas que están aplicándose serían KR, que es la fuerza del resorte que está acá aplicándose, y la otra fuerza sería BR punto, BR punto, que va a ser igual a masa por WR. Entonces ya tenemos el sistema planteado y como nosotros hemos trabajado estos sistemas es que usualmente despejamos la variable de mayor grado y por lo tanto sabemos que R doble punto va a ser igual acá menos K entre M por R menos B entre M por R punto más F entre M. Entonces ya tenemos la ecuación diferencial que nos está dando el modelado del sistema y de esto nosotros podemos obtener el diagrama de bloques, el diagrama de flujo, la ecuación de espacio de estados, absolutamente todas las cosas que nosotros vamos a necesitar. Entonces vamos a agarrar esto y lo vamos a dejar copiado por ahí porque después nos va a servir para pegarlo en todo lado. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a tomar esto y vamos a generar las ecuaciones de espacio de estados. Ya esto, vean que esto es un repaso de las metodologías que nosotros ya hemos hecho y por lo tanto en el específico tema de ecuaciones de espacio de estados lo paso de forma relativamente rápida, pero cualquier cosa, eh, por favor, revisen, preguntemos en la consulta. Vean que este es un sistema de segundo orden y por lo tanto necesita dos estados. Ya esta metodología la hemos visto. En estos dos estados, por ejemplo, nosotros podemos decir que x1 es igual a r y x2 es igual a r punto. Y por lo tanto podemos plantear, bueno, no hemos dicho cuál es la salida, ¿verdad? La salida de este sistema, esto es muy importante, vamos a decir que es este r, el desplazamiento. Esto va a ser la salida. ¿Ok? Entonces, si esto es la salida, vamos a tener con estas ecuaciones que x1 punto, vean que x1 es el desplazamiento, la posición, va a ser igual a x2, ¿cierto? Porque x1, la derivada del desplazamiento es la velocidad y la derivada de la velocidad va a ser la aceleración y la aceleración que es r doble punto
está dada por esta ecuación. Y esa es la manera en la que, una de las maneras en las que se pueden trabajar ecuaciones de segundo orden. Este tipo de ecuaciones también se presentan en circuitos eléctricos, pero usualmente si las trabajamos de esta manera no estamos representando los elementos que guardan energía, pero puede ser utilizado. Muy bien, entonces x2 punto sería menos k sobre m multiplicado por r, que es x1, menos b sobre m multiplicado por r punto, que es x2, más f sobre m, que sería la fuerza de entrada. Y para que sea una ecuación de espacio y estados, tiene que incluir la salida. Ojo que les estoy diciendo esto. Las ecuaciones de espacio y estados siempre incluyen la salida. Si no incluyen la salida, no son una ecuación de espacio y estados. Y es igual a la posición, que sería x1. ¿Verdad? Entonces, si nosotros utilizamos esta ecuación y queremos verla de manera matricial, nosotros podemos definir que x vector va a ser igual a x1, x2 y plantear que x punto lo obtenemos de esta ecuación que tenemos acá. ¿Verdad? Y esta ecuación que tenemos acá nos daría que x punto sería un vector multiplicado por x más otro vector multiplicado por la fuerza. La fuerza solo se está ejerciendo en una dimensión. Y después tenemos que la salida y, que es de una única dimensión, va a ser otro vector multiplicado por ese x. Entonces vamos a completar ese vector, no hay la parte d. Entonces aquí sería x1 punto es igual a x2, entonces sería 0, 1. Y x2 punto sería menos k sobre m, perdón, menos k sobre m, porque x2 punto sería k sobre m por x1. Bueno, aquí no tengo que poner x1. Y aquí menos b sobre m por x2. Y aquí sería f sobre m. Entonces aquí sería 0, 1 sobre m para plantear esta ecuación. Y la salida sería x1, entonces aquí sería 1, 0. Y ya tenemos la ecuación de espacio de estados del sistema que nosotros andamos buscando. La función de transferencia es fácilmente obtenible a partir de la ecuación, es fácilmente obtenible a partir de la ecuación de segundo orden que nosotros tenemos acá. De esta ecuación nosotros podemos obtener la función de transferencia y también el diagrama de bloques. Vamos a obtener el diagrama de bloques y el diagrama de flujo también lo podemos obtener. Si nosotros pegamos esta ecuación otra vez aquí para tenerla como referencia, ok, entonces pues sabemos que esto quiere decir que S al cuadrado por R en el dominio de la frecuencia estaría dado por menos K sobre M por R menos B sobre M S por R más F sobre M. Eso quiere decir que si nosotros pasamos todo lo que depende de S a un lado y lo que depende de F al otro lado, este M lo podemos volver a pasar, ¿verdad? Nos quedaría S al cuadrado por M por R más K por R más B S por R nos da igual a F. Y por lo tanto podemos obtener a partir de esta función de transferencia que R de S, la salida que es la posición, sobre F de S va a ser igual a 1 entre M por S al cuadrado más B por S más K. Y aquí tenemos la función de transferencia del sistema que nosotros estamos analizando, ¿verdad? Esta es la función de transferencia tal cual. Y el diagrama de bloques o diagrama de flujo, el diagrama de bloques lo podemos obtener directamente de la ecuación diferencial
que nosotros estamos planteando en este caso. En este caso, por ejemplo, nosotros si queremos plantear un diagrama de bloques, lo que planteamos es primero la suma que genera todos estos bloques. Entonces veamos, nosotros tenemos una suma acá que tiene como entrada f. Esa entrada f entra como 1 sobre m y aquí va a entrar f, ¿verdad? Luego por acá van a entrar las otras entradas que dependen de los estados, vamos a poner un menos y aquí vamos a generar otro sumador que van a tener las entradas. Entonces vean que aquí nosotros tenemos R doble punto, perdón, R doble punto integrado 1 sobre S o integración, pueden escribirlo como quieran, va a dar R punto, y si nosotros ponemos, voy a ponerlo aquí como integración, es lo mismo que 1 sobre S, desde el punto de vista del simulador es igual, entonces tenemos aquí R, ¿verdad? Entonces vean que la generación del elemento de este estado va a generarse de esta manera. Entonces tenemos que una de las entradas es b sobre m, que ya le pusimos el negativo acá, ¿verdad? El negativo está aquí, ya no tenemos que volvérselo a poner. Aquí nosotros podemos poner b sobre m y necesitamos que esta entrada sea r punto por acá. Y luego la otra entrada sería k sobre m por r. Entonces aquí podemos poner k sobre m, perdón, k sobre m, y esto entra como un r. Y aquí entra definitivamente el diagrama de bloques del sistema en el que nosotros estamos trabajando. Para plantearlo como un sistema de un diagrama de flujo de señal, tienen que ser ecuaciones de primer orden y por lo tanto, para plantear las ecuaciones de flujo de señal, podemos copiar esta ecuación de aquí. Vamos a copiarla. Y rápidamente tener las ecuaciones de flujo de señal de ese sistema para tener todos los análisis que hemos utilizado en esta clase. Entonces, si nosotros tenemos otra vez, bueno, si la pizarra se me desplaza, aquí, entonces utilizamos este tipo de ecuaciones como base. Entonces podemos tener, por ejemplo, x2 punto, x2, x1 punto y x1, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a generar esto como verde. X1 punto es igual a x2. Entonces esa ecuación se grafica así. Ahora vamos a hacer x2 punto, que va a ser así. Entonces x2 punto sería igual a k sobre m por x1, a b sobre m por x2. Bueno, algo nos faltó por acá. x2 punto y x2 y x1 sobre x1, x2 punto y x2 tienen que relacionarse con 1 sobre s, porque es una integración, y x1 punto sobre x1 tiene que relacionarse como 1 sobre s. Esto es fundamental para que el diagrama esté completo, porque son las integraciones. Ahora sí, estamos diciendo que x2 punto es igual a f sobre m, que no habíamos agregado f, entonces vamos a agregarlo por acá, y aquí tenemos una 1 sobre m. Luego x2 punto es igual a b sobre m por x2. Ahora sí tenemos que agregarle negativo porque estos diagramas son así, menos b sobre m. Y k sobre m por x1, x1, no x1 punto. Esto es muy importante que no cometan ese error. Entonces esto entra así, como k sobre m por x1. Y la salida y es igual a x1. Entonces nosotros podemos tener un nodo y con una ganancia de 1 sobre x1 y llamarle a esto y ya está. Ya tenemos el diagrama
de flujo del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Y de esa manera analizamos el sistema mecánico utilizando la misma metodología y podemos utilizar las mismas metodologías para hacer absolutamente todo.